nace Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Dios misericordioso, Padre, aquí estamos, Padre. Nos presentamos delante de ti, Señor, como el pueblo, Señor, que quiere buscarte. El pueblo que quiere hacer tu voluntad, Señor. Porque tú nos has llamado, Padre. Así como decía este himno de adoración, Padre, tú nos has llamado, Padre, a toda gracia. Nos has llamado, Padre, para atender el llamado. Atender el llamado para conocerte más, para hacer lo tuyo, hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, entrar, Señor, en el Espíritu, entrar, Señor, en tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque nos permitiste, Señor, conocerte. Nos permitiste, Señor, nacer de nuevo, Padre. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, encontramos el propósito, encontramos la vida, Padre. Encontramos el camino a seguir, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Has sido misericordioso, Señor, con nosotros. A pesar de tantas fallas, a pesar de tanto pecado, Padre, a pesar de que el hombre sigue desviado, Señor, tú sigues allí hablando, Señor. Tú estás preparando un pueblo, tú estás preparando una iglesia, Señor. Un remanente, Señor, que hable lo tuyo, que haga lo tuyo, Señor. Así como en la iglesia primitiva, Señor, donde no había tiempo, Señor, sino que todo era para ti, Señor. Donde no habían excusas, Padre. Donde no habían quejas, Señor, sino todo era para ti, Señor. Hoy, Señor, queremos obedecerte, Señor, y seguir el camino, Padre. Obedecerte a ti, Señor, y seguirte a ti, Padre. Queremos seguirte a ti en todo momento, en tu tiempo, Señor. Te agradecemos, Señor, por ese tiempo de adoración, Señor, ese tiempo de intercesión, Señor, y este tiempo de palabra, Señor. Que seas tú, Señor, usando mi boca, Padre. Que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. Que seas tú hablando, Señor, a cada persona, Señor. Que llegando a los corazones de aquellos que lo necesitan, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu alimento, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos aquellos que se conectan de allí, de otras naciones, de otros pueblos, de otras ciudades. Que Dios sea derramando grandes bendiciones sobre sus vidas y sobre sus familias. Amén. El día de hoy Dios me hablaba sobre el llamado y sobre acudir, ¿cierto?, a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros nos entretenemos con muchas cosas y nos entretenemos con cosas pasajeras de este mundo. Pero Dios nos está diciendo que los que estén en el Espíritu atenderán el llamado. ¿Amén? Y
Precisamente Dios me hablaba por medio de Juan capítulo 3. Vamos a ir allí a esta cita bíblica, donde todos ya hemos tal vez leído y estudiado esta palabra, que es el encuentro de Nicodemo con Jesús, ¿cierto? Pero Dios quiere hacernos entender que para comenzar a caminar con Él es necesario un nuevo nacimiento, ¿cierto? Y, y muchas cosas de las que nosotros estudiamos en el Espíritu, muchas cosas de las que nosotros eh, como iglesia, como remanente, ¿cierto? Estudiamos, muchos no lo entienden, muchos no lo comprenden, porque les ha hecho falta entrar en el Espíritu, ¿cierto? Vamos a ir allí a la palabra, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿cierto? La palabra Rabí significa maestro. O sea, Nicodemo, siendo uno de los principales, ¿cierto? Le decía Rabí a Jesucristo. Y le decía, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino si no está Dios con él. Ya comenzaba a revelarse Dios a la vida de Nicodemo, ¿cierto? Cosas. Y decía aquí en el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y muchas veces tú llevas esta palabra a, a la congregación y aquellos que llegan nuevos a una iglesia no van a comprender muchas cosas, a menos de que sea el momento en el que Dios toque sus vidas, ¿cierto? Y en el momento en el que Dios se revela a sus vidas. Y por eso muchas veces nosotros tenemos que seguir y repetir la palabra también, porque Dios quiere un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros y en cada persona y en cada instrumento. Amén. Entonces, es bueno que así hayamos estudiado esta palabra muchas veces, la volvamos a estudiar nuevamente. Amén. Para que aquellos que no comprenden el nuevo nacimiento lo comprendan de nuevo. Amén. Entonces, muchos no comprenden, ¿cierto? Lo que estudiamos, lo que hablamos, ¿cierto? Lo que Dios está hablando para estos tiempos, tiempos donde se está viniendo escasez de alimentos, donde se está viniendo inflación económica a nivel mundial, donde se está viniendo guerras, se está viniendo muerte, y muchos no comprenden los tiempos, ¿cierto? Y por eso Dios nos está eh, haciendo crecer espiritualmente para entender los tiempos, pero para crecer espiritualmente necesitamos un nuevo nacimiento, ¿cierto? Porque muchas veces podemos decir, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en Dios, pero solamente lo decimos de palabra, solamente lo decimos por, eh, porque me lo enseñaron desde pequeño. Y esto se vuelve religión, ¿cierto? Entonces, Dios nos quiere hacer entender que para entender el espíritu y comprender los tiempos es necesario un nuevo nacimiento. Amén. Porque podemos ver en noticias todo lo que se mueve en el mundo y muchos no entienden. Muchos no entienden el porqué de las cosas. ¿Mm?
Entonces dice acá la palabra de Dios. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cierto? Nosotros que ya estamos grandes, que ya crecimos, ¿cierto? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cierto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Me pregunto yo, ¿cierto? Entonces dice aquí Jesucristo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Mm? Entonces es necesario conocer el Espíritu Santo, ¿cierto? Conocer, querer, querer cada uno personalmente tener un encuentro con Dios. ¿Mm? Es necesario que tú te dispongas a tener ese encuentro con Dios para que el Espíritu sea revelado a tu vida. Amén. Entonces dice acá, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Mm? El que no tenga este encuentro, ¿cierto? Seguirá allí en el mundo distraído por tantas cosas, distraído por la, la tecnología, las leyes de Sodoma y de Gomorra que están implantándose en estos tiempos, tantas cosas que vemos en estos días, ¿cierto? Entonces es necesario, personas que están llegando así nuevas, les hablemos de este nuevo nacimiento, para que cada uno comprenda, comience a querer buscar de Dios, ¿m? Para que cada uno sienta ese, ese anhelo de buscar la presencia de Dios. Amén. Porque podemos hablarle a muchos, ¿cierto? Podemos decirle, es, la palabra de Dios dice esto, esto y esto, ¿cierto? Pero muchos no van a escuchar, muchos van a seguir allí en lo suyo. ¿Mm? Y es vital que nosotros, que ya hemos entendido, continuemos hablando de Dios, continuemos hablando de la palabra, continuemos hablando de ese nuevo nacimiento, porque ese nuevo nacimiento nos va a llevar a algo más grande. Amén. Y para allí vamos a ir allí a la lectura porque Dios nos quiere instruir en este momento. Dice acá, eh, lo que es nacido de la carne, carne es. Dice Jesucristo, ¿cierto? O sea, el que nace aquí físicamente, físicamente se queda, ¿cierto? Físicamente nace para crecer, eh, reproducirse, así como dice la ciencia, y morir, ¿cierto? Envejecer y morir. Pero el que entiende el nuevo nacimiento, entiende y comprende que la vida en el espíritu va más allá de la muerte. Entonces, cuando Dios nos dice, ¿cierto? Que, que ya no es de aquí, sino es de, de Él, ¿cierto? De que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Amén. Entonces dice acá, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Un cristiano, ¿cierto? Puede ser un cristiano solamente de palabra, porque no ha conocido realmente el espíritu, porque no ha conocido realmente a Dios. Pero un verdadero cristiano es una persona a la cual Dios le ha dado el Espíritu Santo. Amén. Esa persona entra en una nueva vida que nunca terminará. Amén. Ni siquiera con la muerte física termina la vida en Cristo. Amén. Ni siquiera con la muerte física. Porque nosotros podemos morir aquí en este mundo, pero nuestra vida continúa allí en el reino de Dios. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da la paz de Dios. Amén. Nos da la vida de Dios. Entonces comenzamos nosotros a caminar con Dios
y comenzamos a adquirir los frutos del Espíritu, el amor, la paz, la paciencia. Amén. Y cada cosa que Dios comienza a depositar por medio de ese nuevo nacimiento, porque cuando no hemos nacido de nuevo somos envidiosos, somos y no conocemos nuestro pecado, seguimos mintiendo, seguimos cometiendo lujuria, seguimos deseando las cosas del prójimo, ¿cierto? Pero Dios quiere que cada uno de nosotros tenga un nuevo nacimiento. Amén. Que cada uno de nosotros comience a tener ese encuentro con Dios. Amén. Dios es bueno. Y por eso nos trae esta palabra. Y aquí dice lo siguiente, el versículo 7. Amén. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, ¿cierto? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces Dios nos muestra que no es cuando, digamos, el pastor te habló y ahí fue que naciste de nuevo, sino es cuando tú tengas el encuentro con Dios. Amén. Cuando tú tengas el encuentro con Cristo, ¿cierto? Porque yo puedo ir a una iglesia y llamarme cristiano, ¿cierto? Y puedo seguir mi vida normal en el mundo. Y no nací de nuevo. No conocí al Espíritu. Entonces sigo en la lujuria, sigo en las borracheras de este mundo, sigo en las tabernas, sigo en los bares y sigo la vida secular. ¿Mm? Y Dios nos dice eso, que el Espíritu es como el viento. No sabes en qué momento va a llegar allí a tu vida, ¿cierto? Pero es necesario que tú te dispongas, que tú en tu corazón anheles conocerle a Dios. ¿Mm? Porque muchas veces decimos, pero yo voy a tener mi encuentro con Dios cuando Dios me tenga dispuesto el momento, ¿cierto? Y seguimos viviendo la vida loca. ¿Mm? Y eso no es así. Dios nos quiere que si ya hemos conocido de su palabra, que si ya hemos comprendido que Él está hablando, ¿cierto? Nos mantengamos limpios, que no nos infectemos con las cosas de este mundo. Amén. Dios termina la vida de una persona, ¿sí? Para que otros comprendan y entiendan que deben llegar a los pies de Cristo. ¿Sí? Entonces, no esperemos que la vida termine, ¿cierto? O que sea cortada porque Dios quiere enseñarles a otros, ¿cierto? Sino que comencemos a comprender que cada uno de nosotros necesita ese encuentro con el Espíritu. Amén. Necesita ese encuentro con Dios. Amén. Porque cuando ya comenzamos a caminar con Cristo, Dios ya comienza a usarnos de una manera totalmente diferente y entonces nuestra vida cambia. Amén. Y allí es cuando comienza el nuevo nacimiento, porque ya no somos más esos hombres que cargan con el pecado, ¿cierto? Sino que ya reconocen que es el pecado. Entonces, en el viejo hombre no reconocemos el pecado, no reconocemos qué es mentir, no reconocemos qué es desear la mujer del prójimo, no reconocemos la muerte, ¿cierto? No reconocemos ni tenemos temor de Dios. Pero en el nuevo nacimiento, en el nuevo hombre, ¿cierto? Que ya es en el Espíritu, reconocemos la maldad. Y cuando pecamos, vamos allí a la presencia de Dios y nos rendimos a Él
para pedirle perdón porque fallamos. Amén. Entonces dice aquí el versículo 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Muchas veces pasa esto. Muchos que dicen ser maestros hablan, instruyen a la gente, pero no saben del nuevo nacimiento. No comprenden la palabra y el espíritu. Por eso Dios nos envía como sus mensajeros. Amén. Para que haya instrucción en el pueblo, haya una instrucción en la iglesia. Amén. Y por eso Dios pone instrumentos para que cada instrumento, ¿cierto? Eh, que no sea una interpretación de mi carne, sino una interpretación del Espíritu. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hablar por medio de cada boca, de cada instrumento. Entonces dice acá la palabra de Dios, dice, respondió Jesús y le dijo, eres maestro de Israel y que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Amén. Entonces Dios nos permite nacer de nuevo, ¿cierto? Para que nuestra vida cambie. Porque cuando nuestra vida cambia por medio de ese nuevo nacimiento, hay un testimonio. Entonces ya no hablamos nosotros por nuestra boca, sino que el testimonio que profesamos con nuestra vida comienza a hablar. ¿Mm? Amén. Vamos a ir allí a Mateo 28. Amén. Porque Dios tiene cosas grandes para este nuevo nacimiento. Amén. Y Dios al pueblo, por medio de ese nuevo nacimiento, ¿m? Para hacer cosas grandes. Para hacer cosas que nadie ha imaginado. Amén. Entonces vamos a ir allí al versículo 16. Y dice la palabra de Dios, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿cierto? Esto fue después de la muerte de Cristo, esto fue ya en la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Cuando Él ya pasó allí por la cruz y que Él hizo maldición para hacernos salvos, ¿cierto? Por eso fue ese sacrificio en la cruz, para que nosotros comprendiéramos que hay un Dios, que hay salvación por medio del Hijo de Dios, amén, que hay un encuentro allí en la cruz, ¿cierto? Para conocerle a Él, porque allí Él dejó todos nuestros pecados. Y por eso ese nuevo nacimiento entendemos y comprendemos y diferenciamos qué es el pecado y qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces dice acá, dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, Dios lo que quiere hacer es instruirnos, ¿cierto? Por medio de ese nuevo nacimiento, para hacernos comprender lo que dice en el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque permite diferenciar lo bueno de lo malo. Él permite que reconozcamos nuestro pecado. Él permite que nazcamos, ¿cierto? Que haya un nuevo nacimiento en Él. Amén. Que podamos nacer de nuevo. ¿Mm? Y no es que me hice no es que volví otra vez a mi niñez y me hice bebé y crecí de nuevo, sino que comprendí las cosas que Dios tiene preparadas para mí en el Espíritu. Amén. Comprendí que caminar con Cristo es ir e instruir. Amén. Y hacer discípulos, porque Él quiso que yo fuera su discípulo. Amén. Por medio de ese nuevo nacimiento nos hacemos discípulos de Cristo. Amén. Entonces, Dios quiere formar nuevos discípulos. Dios quiere formar nuevos instrumentos, porque Dios va a comenzar a enviar a sus instrumentos a las naciones. Amén. Y Él va a querer que esos instrumentos vayan allí a las naciones para que cuiden la grey de Dios. Amén. Porque la grey de Dios está siendo maltratada, está siendo prostituida por falsos profetas. ¿Mm? Y por eso Dios quiere que haya un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Y que ese nuevo nacimiento nos lleve a un compromiso mayor. Que ese nuevo nacimiento nos lleve a realmente querer hacerlo de Dios. Porque muchas veces tomamos las cosas de Dios como pasajeras. Tomamos las cosas de Dios como si fueran un juego, como que es por un momento y ya. Y nos volvemos tibios. Pero Dios quiere que haya realmente un nuevo nacimiento en Dios. Que haya realmente un compromiso. Hombres y mujeres de valor. Amén. Y a veces Dios nos muestra que el compromiso mayor, así como en los tiempos de Jesucristo, está depositado en las mujeres. Porque lo hemos visto y los hombres se están quedando allí. Los hombres se están quedando de un lado. Pero Dios quiere que hayan discípulos verdaderos, que hayan discípulos que le sirvan a Dios en todo tiempo, en todo momento. Porque está pasando y se está viendo reflejado en la iglesia. El mayor compromiso se está viendo de parte de las mujeres. Y los hombres estamos allí distraídos muchas veces. Y Dios no se queda callado. Él las va a usar y Él las va a seguir usando si es necesario. Porque el hombre está allí un poco distraído. Eso es lo que Dios nos está diciendo también. Pero Él quiere que cada instrumento, amén, que hayan hombres que se levanten también. Amén. Porque para los tiempos de Jesucristo también eran las mujeres las que estaban allí junto al Hijo de Dios, ¿cierto? Acompañándolo en todo tiempo. Hasta que Él comenzó a llamar también a los discípulos, a instruirlos. Tanto así que en el día de que lo aprendieron a Él, los discípulos se durmieron cuando Él los invitaba a orar. Y Dios no quiere que estemos dormidos para estos tiempos, sino que comprendamos que ese nuevo nacimiento nos llevó a ser sus discípulos para estar dispuestos en todo tiempo, en todo momento, y para no estar allí tal vez dormidos en los tiempos difíciles. Amén. Vamos a ir allí a Proverbios 3. Amén. Capítulo 3, versículo
5. Amén. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová, ¿cierto? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque en nuestro razonamiento hacemos cosas que no están en la voluntad de Dios. Y en nuestro razonamiento perdemos la cordura de lo que es el Espíritu. Por eso dice acá, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, apoyémonos en Dios con todo nuestro corazón, pongamos toda nuestra confianza en Dios. Amén. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Reconozcamos que Él es Dios. Reconozcamos que Él quiere lo bueno y lo santo para con nosotros, porque Él no quiere cosas malas para nosotros. Y cuando Él reprende a un hijo es porque es necesaria la reprensión. Amén. Es necesario eh, enderezar los pasos de ese joven, de esa muchacha, de ese anciano, ¿cierto? Porque Él quiere enderezar todos esos obstáculos, todas esas montañas, todo eso que vino de Dios. Dice el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Entonces, alejémonos de toda filosofía hueca, todo concepto humanista, todo concepto religioso, porque Dios ya no quiere más religión en su pueblo, no quiere sectarismos en su pueblo, amén, sino que Él quiere realmente que el Espíritu viva y sea vivificado y revelado en el pueblo, amén. Dice acá, dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, amén. Entonces, Dios quiere depositar sanidad y vida en tu vida. Amén. Porque la palabra de Dios será alimento y será el refrigerio para nuestra vida. Amén. Dios quiere instruirnos en cada punto de nuestras vidas. Dios quiere instruirnos y llevarnos a un nivel más. Amén. En el que realmente haya un compromiso mayor por cada uno de nosotros. Amén. Un compromiso mayor por cada instrumento, por cada persona que se levante en el nombre de Dios. Amén. Porque Dios va a usar a esa persona. Amén. Y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, va a ser un discípulo de Dios. Amén. Un discípulo para ser usado para estos tiempos, para tiempos de angustia, para tiempos de enfermedad, para tiempos de dolor, de hambruna, tiempos de muerte. ¿Mm? Porque para estos tiempos se está viniendo un tiempo de muerte. Hay tiempo de muerte. Y lo digo precisamente porque Dios me lo ha mostrado para estos tiempos. Hay personas, muchos conocidos, muchas personas cercanas, he visto cómo se están muriendo. Entonces, Dios está hablando. Pero Dios comienza a hablar para que cada uno de nosotros tenga un compromiso mayor y que comprenda que no nos vamos a quedar aquí encerrados en cuatro paredes. No nos vamos a quedar encerrados aquí solamente en, en una iglesia o en una casa, sino que vamos a ir allí, a donde Dios nos envíe para cuidar la grey de Cristo. Amén. Esa es la palabra que Dios nos tenía para hoy, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, Padre celestial, gracias Señor por esa palabra que nos da, Señor. Gracias Señor porque nos permite, Señor, instruirnos. Comprender, Señor, que
Necesitamos tener ese encuentro con el Espíritu, Padre. Oh Padre Celestial, porque antes no reconocíamos el pecado, Padre. Porque antes estábamos como Pablo, estábamos persiguiendo la iglesia, estábamos en el pecado, estábamos en religión, Señor. Pero tú, Señor, haces cosas que nosotros no comprendemos. Si es necesario dejarnos ciegos, si es necesario dejarnos sordos, lo harás. Así como hiciste con Pablo, Señor. Que te revelaste a su vida, Señor. Y que te mostraste y le dijiste, Pablo, es a mí a quien persigues. Es a mí a quien persigues, le dijiste. Y por eso, Señor, hoy nos haces comprender, Padre, que es necesario tener ese encuentro contigo para nacer de nuevo. Queremos nacer de nuevo, Padre. Queremos tener ese encuentro contigo, Señor. Queremos que realmente, Señor, el pueblo te conozca. Queremos, Señor, que realmente cada uno de nosotros sea un instrumento tuyo, Señor, un discípulo tuyo, Señor. Porque tú estás preparando una gran comisión, Padre, para ir por aquellos, Señor, que no comprenden la palabra, para ir por aquellos, Señor, a las naciones, para ir por aquellos, Señor, a los pueblos, Señor, aquellos que no conocen de ti, Señor, o que han vivido en religión, Señor, y no han tenido el encuentro contigo, Padre. Por eso, Padre, hoy queremos, Señor, disponernos, Señor, que haya un compromiso mayor en cada uno de nosotros, que haya un compromiso mayor, Señor, en tu iglesia, Padre, oh Padre Celestial, en esta iglesia que tú estás formando, Padre, esta iglesia que tú estás limpiando, Señor, oh Padre Celestial, que haya realmente, Señor, una que atendamos el llamado, Señor, que realmente, Señor, prestemos atención, Señor, a lo tuyo, Señor. Por eso, Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú, Señor, te reveles a la vida de cada uno, Señor. Que te reveles, Señor, a la vida de mis hermanos, que te reveles a mi vida, Señor. Y si me hace falta, Señor, revélate más, Padre, revélate a cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Que realmente, Señor, no andemos en tibieza, Señor, sino que, Señor, entremos, Señor, en tu Kairos, Señor, que entremos en tu tiempo, Señor, donde realmente, Señor, hay vida, Señor, donde hay un tiempo, Señor, que nos perdemos en ti, Señor, que ya no nos importa ni el tiempo ni la hora, Señor, sino que comenzamos a vivir tu vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, Señor, y vida en abundancia, Padre, porque nos permites alimentarnos de la vid, Señor, nos permites alimentarnos de ti, Señor, nos permites ir, Señor, a esa fuente de vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Padre. Oh, Señor, Padre, Señor. Bendecimos, Señor, a las personas, Señor, que atienden, Señor, el llamado por primera vez, Señor, para que realmente tengan el encuentro contigo, Señor. Aquellos que van a escuchar el mensaje por primera vez, Señor. Aquellos que van a ir, Señor, tus instrumentos a hablarles por primera vez, que tengan ese encuentro, Padre, que tengan ese, Señor, ese encuentro con el Espíritu para que te conozcan, Señor, para que nazcan de nuevo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu vida, Señor, sea dada a nosotros, Señor. Gracias, Señor, Padre, Dios bueno. En tu nombre, Señor Jesús, bendecimos a cada familia, a cada persona aquí, Señor, reunida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.